Saludos a todos. Hoy damos comienzo a un programa más de nuestro canal Cuba, Libertad y Prosperidad. Hoy vamos a hacer un programa diferente porque realmente la problemática cubana necesita de un estudio profundo porque estamos luchando contra un régimen totalitario de izquierda que tiene toda una fundamentación prácticamente científica, ¿no? Y a veces de forma improvisada pues queremos tratar el tema cubano, pero el tema cubano necesita mucha reflexión para exponer las mejores ideas y estrategias que den resultados, porque es un sistema, diríamos, perverso, porque llevamos en el mundo tantos años de este sistema y realmente desde abajo, desde la oposición, todavía nunca se ha podido cambiar. Entonces, el Centro de Estudio nuestro, el Centro de Estudio para la Democracia Proactiva, José Ignacio García Hamilton, ha venido desarrollando toda una serie de estrategias por años para poderla implementar en Cuba, y realmente pues no toda, pues uno de forma espontánea mentalmente puede exponer todas esas ideas, y entonces lo que hemos decidido es darle lectura a algunos documentos que se han elaborado. Y digo darle lectura porque aunque se han publicado en la internet y esto, en los tiempos modernos, pues las personas están un poco reacias a tener que leer. El público mayoritario lo que hace es escuchar fragmentos, inclusive de videos, de algunas otras presentaciones, porque realmente la gente pues está un poco desmotivada a razonar, a pensar en las circunstancias de esta política que tenemos en el mundo y en Cuba principalmente, que es nuestro caso. Entonces, por eso que se va a ver un programa diferente, porque va a ser un programa a base de una lectura, la lectura de un documento, que bueno, como todo lleva implícito, pues lleva las operaciones de manejo del documento, de la computadora, y se verá un documento diferente a una exposición espontánea, directa, como se acostumbra a hacer en los canales. Así que sin un preámbulo, pues damos comienzo al programa de hoy leyendo este documento que dice así: Premisas para el reemplazo del poder en Cuba. Centro de Estudio para la Democracia Proactiva, José Ignacio García Hamilton. Nuestra misión es diseminar ideas y estrategias que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas que se sumen a este esfuerzo por la institucionalización de la oposición en Cuba, ya que su cooperación las hará parte de la transición democrática cubana. Al estilo de Máximo Gómez, decimos que para andar más pronto el camino de la organización nacional, apelamos a la conciencia ciudadana de todas aquellas personas con capacidad, preparación y voluntad de servir para que se incorporen a este proceso de democratización. Se necesita una oposición con méritos, pero también con capacidad y profesionalismo, requisitos indispensables para formar gobierno. Nuestro propósito es tener un país basado en el respeto a la libertad individual y reconocimiento y respeto al derecho ajeno. Como premisa fundamental a los derechos humanos, solo así tendremos una patria, con todos y para el bien de todos, próspera y feliz, como lo soñó nuestro apóstol José Martí. En Cuba, un régimen con una oposición política totalitaria, por más de 60 años,
que interfiere en la vida política, económica y social del país, no ha dejado espacio ni mecanismo para la alternancia del poder y la gobernabilidad democrática. Por las razones antes expuestas y otras circunstancias, las fuerzas vivas de la sociedad no están logrando estructurar una unidad de acción en una oposición política con capacidad de organizarse y convertirse en la representación democrática del pueblo cubano. O sea, una oposición con legitimidad de origen y capacidad para formar un gobierno que pueda reemplazar al régimen actual. La oposición cubana no tiene poder de convocatoria ni capacidad movilizativa para ejercer la presión necesaria para llevar al régimen a un proceso de negociación. Por tanto, no es parte ni será tenida en cuenta en ningún proceso de transición en Cuba. En las circunstancias actuales, solo el régimen tiene la capacidad de realizar cambios y por tanto esos cambios serán bajo sus reglas y las condiciones impuestas por el propio régimen. La experiencia sobre los procesos políticos actuales demuestra que se puede llegar al poder o mantenerse en el poder mediante turbios procedimientos democráticos. Ante estos males ya conocidos, deben tomarse iniciativas que contrarresten la posible perpetuidad del régimen cubano en el poder. La sociedad debe organizarse desde la base para conseguir un espacio de interacción que nos permita trazar una estrategia común para llegar a una fuerza opositora con reconocimiento nacional e internacional. Por tanto, se necesita despertar el interés de aquellas personas con preparación y capacidad de liderazgo para que se incorporen al proceso de reemplazo de los actuales miembros del régimen cubano. El terror como mecanismo de control social vence la voluntad de las personas y las víctimas siempre esperan la compasión de los represores, incluso cuando están en prisión. Las víctimas son incapaces de demostrar públicamente las causas políticas y sociales como prueba de su rebeldía social. Solo una minoría logra imponerse y esa es nuestra vanguardia, pero solo la conciencia ciudadana y la organización social pueden saturar la represión y vencer el miedo. Por tanto, tenemos la misión de crear los mecanismos de acción política como herramienta democrática para lograr la capacidad de formar un gobierno. Las herramientas democráticas son los mecanismos de organización política internacionalmente reconocidos, siempre teniendo en cuenta que en Cuba no existen los mecanismos para la alternancia del poder. Su ausencia es parte de la estrategia del régimen para perpetuarse en el poder de forma indefinida. La oposición cubana tiene que motivar a ese sector de la sociedad que no tiene la posibilidad de irse del país o decide no emigrar, para que ejerzan presión social para llegar a los cambios necesarios y a la vez sean quienes supervisen la transición política en Cuba. El poder de convocatoria y la capacidad movilizativa se logran con un discurso coherente y propuestas claras sobre las principales demandas sociales que tiene el ciudadano de a pie. El régimen ha empezado a moverse para lograr un cambio a su manera, fundamentalmente en lo económico, con la extranjerización de la economía y la privatización de pequeños negocios bajo la sombrilla de las pymes, lo que muestra claramente sus intenciones de pasar su responsabilidad de Estado fallido a unos nuevos actores, a la vez que manipula y canaliza a través del sector privado los recursos extranjeros. Estas medidas se contraponen a los principios iniciales de la llamada revolución, por lo que se puede aprovechar el enriquecimiento de familiares y amigos de los funcionarios del régimen mediante la privatización privilegiada para exacerbar el resentimiento popular. Sin embargo, se puede convertir la privatización como herramienta de lucha, demandando la licitación requerida para el proceso en el caso de la transferencia de propiedades del sector estatal al sector privado. Además, todo el sector privado puede buscar formas de organizar
cooperativas independientes y pequeñas y medianas empresas sin el consentimiento necesario del régimen. La oposición cubana tiene que crear su propia institucionalidad democrática y crear los instrumentos de gobernabilidad política a partir de su propia determinación. La oposición cubana tiene que crear la capacidad política que infrinja respeto mediante su legitimidad de origen para ser tomada en cuenta en cualquier proceso de transición en Cuba. Para eso nos hemos trazado los siguientes objetivos. 1. Lograr la participación de los interesados en la democratización de Cuba de forma conjunta, crear los mecanismos de gobernabilidad democrática. 2. Que la oposición cubana obtenga legitimidad de origen y reconocimiento nacional e internacional, así como una guía de comportamiento ciudadano para que sea líder de la comunidad en todos los reclamos sociales. 3. Evitar que el régimen logre imponer un cambio a su medida o cambio fraude, como algunos le llaman. Tenemos que confrontar todas las estrategias y mediante la confrontación social pública hacer ver toda su incapacidad de gobernar. 4. Motivar a la ciudadanía como protagonista y beneficiaria de un cambio democrático en Cuba. Solo así nuestra causa tendrá la solidaridad que necesita por parte de los ciudadanos. 5. Que la lucha por la independencia económica se convierta en una herramienta de lucha política. Y eso le lleva y conlleva a realizar las siguientes actividades. 1. Crear una red de coordinadores desde la base en todo el territorio nacional que interactúen con los líderes de la oposición política y la sociedad civil para implementar los mecanismos de elegibilidad y conformar las estructuras de reemplazo al régimen actual en Cuba. 2. Confeccionar un manifiesto con las principales aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. El manifiesto, de forma concreta, debe resumir las ventajas que disfrutan todos los ciudadanos en Cuba, en una Cuba democrática, y será distribuido por todos los medios posibles. 3. Desplegar toda una campaña de concientización de la necesidad de la unidad de acción como estrategia de lucha para llegar a un proceso de transición en Cuba. 4. Realizar un levantamiento a nivel de barrios de todos los opositores presos políticos y económicos para medir su estado de vulnerabilidad social y revertir la percepción que hay sobre nuestra oposición y nuestra causa. 5. Tanto de forma organizada como individual, reclamar a todos funcionarios del régimen y de cualquiera de sus instituciones, incluida la policía política, el reclamo por todos los males que enfrenta la comunidad, desde los alimentos, medicamentos, hasta los servicios electrónicos, servicios electrónicos de salud, de transporte, etc. Hay que invertir la persecución y perseguir mediante demandas ciudadanas al régimen y sus partidarios en todos los escenarios. 6. Identificar y apoyar a aquellos propietarios y personas interesadas en formar nuevas estructuras económicas independientes y enrolarlas en las organizaciones nacionales con afinidad y propósitos internacionales. 7. Identificar y apoyar a aquellas personas herederas de propiedades confiscadas en Cuba que tienen derecho a ser parte de este proceso de privatización. Concluyendo, como armamos la estructura del reemplazo del régimen, hay muchas organizaciones trabajando en eso. ¿Por qué escogerían las estructuras de reemplazo del régimen? Las estructuras de gobernabilidad política de democracia están definidas universalmente. Los mecanismos para elegir las diferentes organizaciones públicas es un mecanismo universal, así que en Cuba solo tenemos que ponerlo en práctica. No obstante, en nuestra situación actual se han propuesto dos formas para llegar a tener una representatividad desde la base. La primera es cuando se crearon los gobiernos municipales de oposición, todo un mecanismo documentado y estructurado en forma y funcionamiento bajo el concepto de municipio de oposición. La segunda variante se
recogió mediante el Foro Cubano de Unidad Democrática, que era un mecanismo de convocatoria a nivel de base para proponer los representantes de cada organización política y de la sociedad civil en la conformación de una estructura de participación para determinar y poner en práctica los mecanismos de institucionalidad democrática. De estas dos formas funcionales universales no se están llevando a cabo, ni nunca se han puesto en práctica por las fuerzas opositoras, internas y externas, como política de acción en Cuba. Si se consideran estas dos formas de organización política como pertenencia de alguien, no se deben ver como tal, porque es un mecanismo universal de estructuración política. Mediante la fórmula de exigir y ser elegido, se logra establecer la representación política y social de los servidores públicos. La ingobernabilidad, al menos la democrática, solo se logra poniendo en práctica lo postulado en la guía o metodología elaborada por el Centro de Estudios para la Democracia Proactiva, y no es un proceso de desestabilización, sino de ingobernabilidad que rompe los esquemas de opresión, el miedo como mecanismo de control psicológico y emocional, y parte de no ocultar lo que hacemos, sino establecer lo que se nos impone, desobedecer lo que se nos impone, como parte de la justa retribución del derecho. El régimen existe y el poder no se negocia mientras no exista el riesgo de perderse. Tampoco en política existe el vacío de poder. Así que si no se tienen las alternativas de poder, no se puede sustituir el actual régimen. Cuando llegue el régimen no existe, es porque ya fue sustituido. Hasta aquí esta valoración que hemos denominado premisas para el reemplazo del régimen en Cuba. Creo que es bueno que se tenga en cuenta y se interprete bien esta lectura, porque a través de ella podemos encontrar los mecanismos necesarios para la confrontación tanto cívica como para la conformación de una estructura, las estructuras necesarias para reemplazar el régimen, y también tener presente que para formar gobierno se necesitan personas con cierto nivel de preparación y capacidad, y eso es una de las situaciones que estamos confrontando en Cuba, porque nuestra oposición desgraciadamente no tiene la mejor preparación, porque las personas más preparadas o trabajan en el sistema, en el régimen, o se van del país, o prefieren no vincularse a la medida de cambio, a la intención de cambio. Así que por hoy yo creo que este proceso, pues, quiero que lo tomen en cuenta, porque comparando con la situación internacional, vemos que en Venezuela hay toda una oposición con una preparación suficiente y organizada y estructurada, que en un breve tiempo, en cualquier tiempo, en el mínimo de tiempo, puede organizarse y formar gobierno. Nosotros queremos una Cuba democrática. Si queremos una Cuba democrática, tenemos que tener a mano los líderes democráticos que sean los que organicen y dirijan esa nueva República Democrática. Así que si no proponemos en esa tarea de tener el capital humano necesario para reemplazar al régimen, pues no estamos en condiciones de reemplazarlo. Así que para reemplazar al régimen tenemos que prepararnos en todos los sentidos, y especialmente una preparación, diríamos, política, con capacidad de conocer y dirigir toda una nación, que no es una cosa sencilla. Le agradezco su participación por el día de hoy. Los que van a ver este programa, van a ver este video, y aquellos líderes de la oposición en Cuba, les recomiendo que lo lean, lo estudien y lo pongan en práctica, y
todo aquel que quiera tener una visión más amplia o un comentario o algo, pues me puede llamar a mi teléfono 786-352-0557 o me puede escribir a mi correo electrónico rdiosomel@gmail.com. Ahí pues me pueden localizar ese mismo teléfono, sirve para conectarse por WhatsApp, así que siempre estaré esperando cualquier contacto que quieran hacer para aclarar o apoyar o esclarecer a cualquier punto de lo que estamos planteando. Por el día de hoy creo que es suficiente. Agradezco a todos los que se han suscrito en el canal y los que han compartido nuestros videos, y aquellos en Cuba que pongan en práctica esta iniciativa estarán dando un gran aporte al proceso de democratización de nuestra nación. Gracias por escucharme en todo este proceso.